Muy buenos días y bienvenidos a su noticiero matutino. El día de hoy conoceremos un poco más sobre la historia de la educación en México. En estos momentos nos enlazaremos con mi compañera Ixtel, encargada de entrevistar al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Justino Fernández. Muchas gracias, Ali, te recibo aquí. Estamos en el Palacio de Bellas Artes. Es un gran honor tenerlo como invitado el día de hoy. ¿Cómo se encuentra, señor Justino Fernández? Muy bien, muchas gracias a ustedes, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias. Pues comencemos con esta entrevista. Hay algo que nos ha mantenido en polémica durante varios años y es ¿cómo es que fue su relación con el señor Joaquín Baranda? Muy bien, bueno, en cuestión de la relación, Baranda nunca se identificó plenamente con el grupo de los científicos. Poseía una formación humanística de primer orden, que le impedía aceptar todos los postulados de un radical cientificismo. Hubo un momento en que llegó a hablarse de dos grupos políticos, en los cuales se dividía tanto por científicos y el de barandistas. Precisamente en el año 1901, Joaquín Baranda tuvo que retirarse del gabinete. Por lo tanto, hubieron varios conflictos, inclusivemente hubo varias cosas que no cuadraban desde ese momento. Y todo esto abarcó tanto que Justo Sierra tuvo oficialmente una creciente influencia en la educación pública. Gracias por su respuesta tan amena y tan completa, señor Justino Fernández. Ahora vamos con la siguiente interrogante que ha estado manifestándose durante varios años, y es ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue llevar a cabo la dirección del Consejo Superior de Educación Pública? Durante mi presencia en el Ministerio de Instrucción se sustituyó por ley del 12 de octubre de 1901 la Junta Directiva de Instrucción Pública por un Consejo Superior de Educación Nacional, pues se consideró de suma conveniencia para los altos fines de la enseñanza. En conclusión, entonces, señor Justino, ¿qué carácter tuvo este Consejo Superior? Fue de un carácter puramente consultivo, por lo tanto ahí también se impartían como planes de estudios, reglamentos, programas, métodos y libros de enseñanza. Que por lo tanto, para esto se integraron los directores de instrucción primaria y normal, los de las escuelas profesionales y especiales y otros funcionarios. Tuvieron un cuerpo de consejeros natos, además de otros niveles nombrados por el Ejecutivo entre las personas más idóneas en los distintos ramos de la enseñanza. Para concluir con esta maravillosa entrevista, ¿me puede informar de qué manera, a su perspectiva, fue que la enseñanza primaria superior tuvo un impacto en la educación, en la historia de la educación en México? Claro, con mucho gusto. Bueno, la política educativa del ministro Baranda se atendió preferentemente a la enseñanza primaria, porque ésta se repetía resumiendo la resolución del problema educativo de la República. Fue preciso retocar para mejorarlo el plan de estudios de las escuelas normales. Este previno la formación de dos clases de profesores. El número uno es de instrucción primaria elemental, el segundo, instrucción primaria superior. Los cursos para el primer grupo comprendían 4 años y 6 de los del segundo, además de la parte que pudiera llamarse teórica. Esta innovación era la consecuencia obligada del decreto de gobierno, por medio del cual se creaba la enseñanza primaria superior, con un periodo de escolaridad de 4 años, debida ser la continuación de la enseñanza primaria elemental. La enseñanza primaria superior está destinada no solamente a implementar los conocimientos de la primaria elemental, sino a preparar para la vida práctica a los alumnos, que por variedad de motivos no llegaran a proseguir las más altas investigaciones del saber humano. La enseñanza primaria superior, decía la ley respectiva del 12 de diciembre de 1901, durará 4 años, tendrá en los 2 primeros un carácter general y será común a todos los alumnos o alumnas, y en sus 2 últimos afectará el carácter de una enseñanza especial.
La dicha enseñanza primaria superior que se impartía en los establecimientos oficiales será gratuita y laica, y solo será obligatorio en sus 2 primeros años para los alumnos que deberán ingresar en planteles de segunda enseñanza. La enseñanza primaria superior especial comprenderá para los varones los siguientes 4 secciones: la industrial, artes mecánicas, comercial, agrícola y minería, y para las niñas solamente las 2 primeras. Pues muchísimas gracias por acudir el día de hoy, por permitirme y regalarme esta asombrosa entrevista. Que tenga un excelente día y espero que nos encontremos pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muy bien, Ali, me enlazo contigo al estudio. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias al ministro Justino Fernández y a ti, Ixel, por cedernos esta amena entrevista. Ahora vamos con esta nota informativa. Castañeda. Como funcionario de la educación pública, Justo Sierra promovió la reforma integral de la educación y logró obtener mayores fondos públicos para este ramo de la administración con la obvia resistencia del ministro Limantur. El viejo Díaz favoreció en esta ocasión los proyectos de Sierra en este respecto. Por iniciativa de la ley del 16 de mayo de 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, conforme al proyecto de don Justo. La creación fue recibida en general aplauso y con ello fue designado titular de la nueva independencia. El texto de la ley del 19 de mayo de 1905 proponía crear la nueva Secretaría de Estado, a lo cual se le llamaría Instrucción Pública y Bellas Artes, y que correspondería a ella la atención a la instrucción primaria y normal, preparatoria y profesional en el distrito y en los territorios federales, de las escuelas de Bellas Artes, de música y declamación, de artes y oficios de agricultura, de comercio y administración, y demás establecimientos de instrucción pública que en lo sucesivo pudieran crearse en el distrito y en los demás territorios federales, la atención de las academias y sociedades científicas, del Instituto Patológico Nacional y los demás también nacionales de carácter docente, del registro de la propiedad literaria, dramática y artística. La actividad del maestro Sierra, así como la de Baranda, experimenta señalados y favorables cambios al correr de los años, bien por propio e interno desarrollo, bien bajo la influencia de los nuevos y acuciantes problemas que va confrontando el país. En 1871 termina los estudios de abogado en el famoso colegio de Ildefonso, pero muy poco ejerció esta profesión liberal. En 1892, Justo Sierra da la tónica y la fórmula de una política positivista. En histórico discurso, proclama la necesidad de proponer la ciencia como base de la política nacional. De ahí se derivó, como se hace referencia ya, el mote de científicos. En 1908 hace ya una concienzuda crítica de la filosofía positivista. Dudamos, en primer lugar, dice, porque si la ciencia es nada más que el conocimiento sistemático de lo relativo, si los objetos en sí mismos no pueden conocerse, si solo podemos conocer sus relaciones constantes, si esta es la verdadera ciencia, ¿cómo no estaría en perpetua discusión, en perpetua lucha? Tal renovación de sus concepciones filosóficas, dada la señera personalidad del maestro, significó nada menos que los inicios de una nueva orientación ideológica en la historia del pensamiento mexicano. Y no solo, Sierra supo auscultar los lados oscuros de la época del porfiriato y defender con levantada y sincera actitud los derechos del pueblo. Sierra fue una personalidad poliédrica, derrota y apasionada del eterno progreso. Yo soy de este temperamento, escribí alguna vez, nací innovador y como no sea la reforma de mí mismo que bien la necesaria y para la cual me confieso impotente, todas las novedades me tintan, toda innovación dure para mí un recóndito e irresistible prestigio, todo progreso canta para mí el canto de la sirena. Hasta aquí la nota del día de hoy, nos vemos hasta la próxima. Continuando con más noticias, ahora vamos con mi compañera Laura y su cápsula sobre la pedagogía social.
el desarrollo de niños pobres, huérfanos y cómo son corregidos, y la primera escuela primaria educativa de 1908. Hola, buen día. ¿Sabías que en el lenguaje de la pedagogía se diversifican las acepciones de los vocablos instrucción y educación? Toda instrucción debe ser elemento de la educación. Debemos confiar en la escuela como unidad, la persistencia de nuestra lengua y la consolidación de nuestro carácter, haciendo más resistente y flexible el resorte de nuestra voluntad. La educación es un proceso social que evade los aspectos de toda la vida. La escuela del pueblo es la vida misma. Por eso urge que el hombre del pueblo entre en sí mismo para ayudar a examinar sus propios actos, enseñarlos a confesarse a sí mismos sus conductas y observarse, con el fin de vivir moralmente, y sugiere un plan moral por medio de sentimientos, sobre todo la emoción. Durante la época porfiriana, la política pedagógica concedió atención a los niños pobres, huérfanos y corrigendos. En 1850, siendo el presidente de la República, José Joaquín de Herrera, se fundó un asilo destinado a jóvenes delincuentes. El establecimiento era un presidio llamado Tecpan de Santiago. Pocos años después se le cambió el nombre por el Colegio Correccional de San Antonio, donde se suministraba instrucción elemental y religiosa. Se les obligaba a aprender un oficio manual y con el tiempo llegó a tener un departamento para niñas delincuentes. En 1880, la escuela cambia de nombre para ser la Escuela Industrial de los Huérfanos y los menores delincuentes fueron trasladados a otro establecimiento. El 15 de agosto de 1908 se firmó la ley a favor de la escuela primaria educativa. El maestro Sierra se propuso realizar dos cosas. La primera consistía en que se transformara la escuela primaria en esencialmente educativa, que no solo se enseñara a leer, escribir y contar, sino que se enseñaran a pensar, sentir y desarrollar en el niño el hombre del futuro. Y la segunda es la reorganización de los estudios superiores, contribuyendo un cuerpo docente y un elaborador de ciencia a la vez, que se llamase Universidad Nacional. La ley expresamente recomienda que lleguen a conseguir que el alumno se desarrolle en el amor a la patria mexicana y sus instituciones. Esta ley se fija en los 7 años de escolaridad, 5 de educación primaria elemental y 2 de la educación primaria superior. Como nota final, hablaremos sobre los primeros rendimientos, la enseñanza académica y la fundación de la Escuela Nacional de Altos Estudios y el restablecimiento de la universidad. Continuando con más noticias, ahora vamos con mi compañera Laura y su cápsula sobre la pedagogía social, el desarrollo de niños pobres, huérfanos y cómo son corregidos, y la primera escuela primaria educativa de 1908. Hola, buen día. ¿Sabías que en el lenguaje de la pedagogía se diversifican las acepciones de los vocablos instrucción y educación? Toda instrucción debe ser elemento de la educación. Debemos confiar en la escuela como unidad, la persistencia de nuestra lengua y la consolidación de nuestro carácter, haciendo más resistente y flexible el resorte de nuestra voluntad. La educación es un proceso social que evade los aspectos de toda la vida. La escuela del pueblo es la vida misma. Por eso urge que el hombre del pueblo entre en sí mismo para ayudar a examinar sus propios actos, enseñarlos a confesarse a sí mismos sus conductas y observarse, con el fin de vivir moralmente, y sugiere un plan moral por medio de sentimientos, sobre todo la emoción. Durante la época porfiriana, la política pedagógica concedió atención a los niños pobres, huérfanos y corrigendos. En 1850, siendo el presidente de la República, José Joaquín de Herrera, se fundó un asilo destinado a jóvenes delincuentes. El establecimiento era un presidio llamado Tecpan de Santiago. Pocos años después se le cambió el nombre por el Colegio Correccional de San Antonio, donde se suministraba instrucción elemental y religiosa. Se les obligaba a aprender un oficio manual y con el tiempo llegó a tener un departamento para niñas delincuentes. En 1880,
La escuela cambia de nombre para ser la Escuela Industrial de los Huérfanos y los menores delincuentes fueron trasladados a otro establecimiento. El 15 de agosto de 1908 se firmó la ley a favor de la escuela primaria educativa. El maestro Sierra se propuso realizar dos cosas. La primera consistía en que se transformara la escuela primaria en esencialmente educativa, que no solo se enseñara a leer, escribir y contar, sino que se enseñaran a pensar, sentir y desarrollar en el niño el hombre del futuro. Y la segunda es la reorganización de los estudios superiores, contribuyendo un cuerpo docente y un elaborador de ciencia a la vez, que se llamase Universidad Nacional. La ley expresamente recomienda que lleguen a conseguir que el alumno se desarrolle en el amor a la patria mexicana y sus instituciones. Esta ley se fija en los 7 años de escolaridad, 5 de educación primaria elemental y 2 de la educación primaria superior. Hablaremos sobre los primeros rendimientos, la enseñanza académica y la fundación de la Escuela Nacional de Altos Estudios y el restablecimiento de la Universidad Nacional de México. Primeros rendimientos. 2 años después de iniciada la gestión del maestro Sierra, en 1907, funcionaban ya 557 escuelas primarias con 2.361 maestros. La nueva Ley de Educación Primaria de 1908, sus importantes discursos acerca de la federalización de la enseñanza, la fundación de la Escuela de Altos Estudios, que albergó en su seno cursos superiores de pedagogía. En suma de toda esta obra de incremento pedagógico, redundó en beneficio de la educación urbana. A fines de 1910 existían 641 escuelas primarias y 6 jardines de niños en el Distrito Federal. En su meritoria obra, con tanta justicia ponderada, fue ayudado eficazmente por Ezequiel A. Chávez como subsecretario de Educación, por Alberto Correa como director general de la enseñanza normal, por Miguel F. Martínez como director general de la educación primaria, por Gregorio Torres Quintero, Daniel Delgadillo, Abel José Ayala y otros. Con ellos reformó métodos y programas, impulsó la unidad de enseñanza y defendió los grados de la escala escolar como puntos de llegada y de tránsito a la vez, como fines y como medios. Dentro de una concepción dinámica de la vida, pensaba que en la sociedad del mañana, con sus cada vez más grandes y complejos problemas, y para ello quería preparar hombres aptos en todos los órdenes, desde el orden operativo, capaz de afrontar la competencia del extranjero, poseedor de una buena educación técnica, hasta el espíritu dirigente ampliamente dotado de las capacidades requeridas por la misión social que estimaba con razón don Justo Sierra, que sin hombres bien preparados son imposibles el gobierno y el progreso de las naciones, y que, muy en especial tratándose de quienes se constituyen en dirección y guías a la buena voluntad. La enseñanza académica y la fundación de la Escuela Nacional de Altos Estudios. Desde 1906 se comprendió una cuidadosa revisión de las instituciones docentes consagradas a la cultura académica, tarea que habría de culminar en 1910 con el establecimiento de la universidad. En 1901 fueron modificadas. El plan de estudios de 1907, en efecto, reduce a 5 años los preparatorios sin recargar las tareas de los alumnos, pues quedan suprimidas algunas asignaturas, sociología, academias de ciencias, etc. En cambio, se crearon clases libres de latín, de lenguas vivas y de literatura. Asimismo, se redujo la escolaridad de 6 a 5 años en las escuelas de medicina y de jurisprudencia. Ya en 1901 se había inducido una importantísima reforma en la primera de estas instituciones.